Sin control, sin opción de detenerse, es necesario intervenir. Estas fueron algunas de las frases captadas en la cámara del tablero de la policía en las imágenes que estás a punto de ver. Comenzamos con una persecución llena de adrenalina ocurrida el 23 de agosto de 2022. Los oficiales de la patrulla de carreteras de Florida respondieron a un reporte sobre un camión de carga robado en el condado de Hillsborough a las 7 de la mañana. El vehículo fue localizado en el condado de Marion. Al volante estaba Brandon J. Baker, de 33 años. En lugar de obedecer la orden de detenerse, Baker pisó el acelerador y se lanzó de forma temeraria por los carriles en sentido contrario de la enero del 75, específicamente en el carril izquierdo de la vía en dirección norte. Pero Baker aún no había terminado. Decidió abandonar la carretera principal, arrastrando a la policía a una peligrosa travesía por zonas de alto riesgo, poniendo en peligro tanto a peatones como a conductores que nada tenían que ver con la situación. La persecución se tornó aún más intensa con la intervención de múltiples agencias policiales. Los oficiales intentaron frenar el avance de Baker con una maniobra de inmovilización, pero este logró zafarse y continuar su escape. La situación escaló a un nivel aún más peligroso cuando comenzó a embestir vehículos y hasta unidades policiales en su intento desesperado por huir. Sin importar cuánto intentara escapar, su suerte estaba echada. Finalmente, Baker abandonó el vehículo e intentó correr, pero los oficiales lo atraparon en cuestión de segundos. Tras su arresto, se descubrió que Baker había salido de prisión apenas 8 meses antes, luego de cumplir una sentencia de 2 años y medio por delitos relacionados con drogas y armas. El 7 de mayo de 2024, en Columbus, Ohio, 2 adolescentes robaron un Hyundai. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las persecuciones más caóticas registradas. El impacto que acabamos de ver hizo que las bolsas de aire del Hyundai se activaran. Para muchos, esto sería el final de la fuga, pero el joven al volante estaba decidido a continuar. Demostrando un asombroso control del vehículo a pesar de su corta edad, el conductor de 16 años tomó curvas cerradas a gran velocidad, manteniéndose siempre un paso adelante de los oficiales. A pesar de los intentos de la policía por acorralarlos, los jóvenes lograban esquivar cada movimiento. Finalmente, el automóvil casi pierde control justo cuando un oficial despliega tiras de púas en la carretera. Sin embargo, por apenas un segundo de diferencia, el conductor logra recuperar el control, prolongando aún más la persecución. Incluso una maniobra de colisión ejecutada por una patrulla no bastó para detener a los adolescentes, pero un golpe contra un vehículo estacionado logró sacar de la persecución al oficial que estábamos siguiendo. Ahora, otro agente toma la delantera justo cuando la situación alcanza su punto máximo de tensión. Finalmente, el conductor de 16 años y su acompañante de 14 fueron detenidos y acusados de posesión de bienes robados, además de enfrentar cargos por huir de la autoridad. Las persecuciones de vehículos robados y las evasiones policiales rara vez se desarrollan sin contratiempos, y en muchas ocasiones, la situación puede tornarse caótica. Sin embargo, sin importar lo desafiante que sea, las fuerzas del orden siempre están preparadas con diversas tácticas para poner fin a la huida. La noche del 6 de noviembre de 2024, un sargento del departamento del sheriff en el condado de Thurston intentó detener un vehículo que había sido reportado como robado. Sin embargo, el conductor optó por acelerar hasta alcanzar las 100 millas por hora, invadiendo el carril contrario sobrepasando a otros autos en zonas donde no estaba permitido adelantar. Con las estrategias tradicionales descartadas por el riesgo, el oficial decidió recurrir a una herramienta más moderna. Fue entonces cuando sacó un dispositivo de agarre, y digamos que eso marcó el punto final de la huida. Tras su captura, se hallaron metanfetaminas y un arma de fuego dentro del vehículo. Además, el sospechoso tenía una orden de arresto previa por agresión agravada, así como antecedentes por huir del lugar de un accidente y conducción temeraria. Ese día sumó nuevos y serios cargos a su historial. Ahora, imagina una persecución tan extrema que solo pudo terminar con la intervención de un francotirador. El 18 de julio de 2020,
En el condado de Butler, Ohio, las autoridades recibieron alertas sobre un conductor de camión que se desplazaba erráticamente. Patrick Beralo, de 40 años, no obedeció la orden de detenerse. En cambio, se dirigió hacia Cincinnati a gran velocidad. A medida que avanzaba por la autopista, más departamentos policiales se sumaron al operativo e intentaron frenar su paso usando bandas de clavos. Aún con un neumático dañado, Patrick siguió conduciendo, pero el verdadero giro vino poco después. Al mirar dentro del vehículo, los agentes se dieron cuenta de que no estaba solo. En la cabina del camión iba su esposa, aparentemente retenida contra su voluntad. Las autoridades sospechaban que Patrick estaba armado con un cuchillo o incluso con un arma de fuego. Con la situación volviéndose cada vez más peligrosa y el camión circulando en sentido contrario por una autopista, se desplegaron unidades SWAT para intentar resolver la crisis. Casi 3 horas después de iniciada la persecución, con la vía despejada y el peligro en su punto máximo, las fuerzas especiales decidieron actuar. Después de que Patrick liberara a su esposa, un francotirador del equipo SWAT disparó con un rifle calibre .50 desactivó el motor del camión. Patrick Beralo fue arrestado y posteriormente se declaró culpable por intento de agresión agravada, desobedecer órdenes policiales y secuestro. Fue condenado a 7 años de prisión. All units be advised he does not have a gun for the female that is a passenger. He thinks he might be shot. He feels pain and wetness. He stopped talking and he's moaning. They do not have any verbal out of him now. El 2 de octubre de 2024, lo que comenzó como un reporte rutinario sobre un automóvil robado terminó en una persecución a alta velocidad. Todo se inició alrededor de las 5:30 de la tarde cuando la Policía Estatal de Arkansas, junto al Departamento de Policía de Texarkana, detectó al vehículo circulando hacia el norte por Jefferson Avenue. De pronto, el conductor realizó un giro brusco y se incorporó a la Interestatal 30, alcanzando velocidades cercanas a las 100 millas por hora y maniobrando peligrosamente entre los demás vehículos. Determinados a evitar una tragedia, los oficiales se aproximaron lo suficiente como para intentar una maniobra de intercepción. El movimiento desestabilizó al fugitivo, quien volvió a acelerar y apenas logró mantener el control del automóvil. La tensión aumentaba. Finalmente, el conductor perdió el control y el vehículo volcó en medio de la autopista. El responsable era un joven de 17 años, originario de Texarkana, quien se encontraba en libertad bajo fianza por un caso de asesinato en primer grado. Tras este nuevo incidente, enfrentó cargos adicionales por robo de vehículo y evasión. Su fianza fue revocada y se le impuso un nuevo monto de $250,000. El 20 de mayo de 2023, mientras patrullaban la autopista 67 Sur, agentes estatales de Arkansas divisaron una GMC Denali negra. En su interior viajaba Christopher Monroe, un conocido traficante de drogas con órdenes de captura vigentes tanto del Departamento de Policía de Servo como del Condado de Rockwall, en Texas. Ya habían tenido enfrentamientos anteriores con él, quien había logrado escapar en 2 ocasiones ese mismo mes. Pero esta vez, los agentes no estaban dispuestos a dejarlo ir. La estrategia era sencilla: rodearlo y forzar su detención. El agente Jackson, acompañado por su compañero y otros 2 oficiales, intentó interceptar la camioneta de Monroe durante un control vial. Pero el sospechoso tenía otros planes. En cuestión de segundos, la situación escaló drásticamente. La persecución comenzó. Uno de los agentes intentó ejecutar una maniobra de bloqueo desde el inicio, pero su vehículo perdió tracción y fue a parar contra una barrera de concreto. Mientras la velocidad de la persecución alcanzaba las 120 millas por hora, el tráfico comenzaba a dificultar las maniobras, generando aún más caos. Pese a todo, los policías no se rindieron. La conducción temeraria de Monroe representaba una amenaza para todos en la vía. El sargento Briggs logró acercarse lo suficiente y realizó una maniobra de intervención vehicular precisa que puso fin a la persecución. Dentro del automóvil, los oficiales encontraron varias dosis de sustancias ilegales, un arma de fuego y más de $8,000 en efectivo. Monroe fue condenado a más de 17 años tras las rejas por una larga lista de delitos. La próxima persecución tiene un giro aún más inesperado. El conductor, a pesar de haber sido frenado exitosamente con una maniobra de boxes, aún logró escapar. ¡Marcha atrás!
El 6 de marzo de 2024, en el condado de Thurston, los oficiales del estado de Washington intentaban detener a un conductor bajo sospecha de estar ebrio. Poco después de ser detenido, el sujeto trató de fugarse, y aunque parecía que ya todo había terminado gracias a una buena maniobra de detención, el individuo aún tenía una jugada más. Desde la cámara del tablero de otro patrullero, se observa cómo el vehículo da marcha atrás hacia una entrada privada y termina colisionando con un remolque estacionado. De inmediato, un agente logró bloquearle el paso para impedir otra huida. Pero lo más tenso estaba por venir. Cuando intentaron arrestarlo, el conductor embistió una casa rodante mientras los agentes gritaban. Show us your hands! A pesar de estar rodeado, el sujeto trató de encender el motor nuevamente. Está intentando arrancarlo otra vez, advirtió un oficial. Turn the keys! Yeah, I got his hands. I got his knees. He's trying to start it again. Pull open his door. Acto seguido, utilizaron una pistola eléctrica para reducirlo. Luego de registrar el vehículo, encontraron implementos relacionados con el consumo de drogas. El hombre, quien ya tenía múltiples órdenes activas, fue detenido y ahora enfrenta nuevos cargos. El 1 de agosto de 2019, el oficial Clint Thompson se encontraba patrullando la concurrida Pacific Avenue South entre Parkland y Spanaway, cuando algo completamente inusual ocurrió. Una aeronave descendió a baja altura, pasando escasos metros por encima de su patrulla. Sorprendido, el agente dio una vuelta en U, encendió las luces de emergencia y se dirigió rápidamente hacia lo que en un principio pensó que era un dron fuera de control. Pero al acercarse, comprendió que no era un juguete. Era una avioneta real realizando un aterrizaje forzoso. El piloto explicó después que un fallo en el sistema de combustible provocó que el motor se apagara, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en plena ciudad. Para el oficial Thompson, este fue, sin duda, el suceso más impactante que vivió en sus más de 2 décadas de servicio.